para que nos explique bien en qué consiste esta norma 035 y los llamados riesgos psicosociales en el trabajo. Tengo el gusto de recibir esta noche en el estudio de las Noticias de la Noche al maestro Omar Estefan. Él es director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, muchas gracias. Oiga, a ver, ¿cómo opera esta norma y por qué se decidió imponer una norma contra el estrés laboral en México? Bueno, en primer lugar comentarte que la norma no es sino la implementación de obligaciones que ya existían en el marco jurídico federal, de manera muy concreta en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya se establecía de manera muy puntual que es un entorno laboral favorable, y la norma 35 no hizo sino implementar en una obligación, digamos, un poco más aterrizada y de manera muy diferenciada en razón del tamaño de empresa, una normatividad que permita a los centros de trabajo poder cumplir de mejor manera con lo que ya estaba establecido en el reglamento federal. Claro, ahora esta norma va a ser de carácter obligatorio para todos los empleadores en México, de cualquier tipo de empresa y de cualquier tamaño. Así es obligatorio para todos los centros de trabajo, con una diferenciación en razón del número de trabajadores que tiene la empresa. Esto es de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 y de 51 en adelante. Son obligaciones diferenciadas, pero además tenemos dos periodos de implementación. El primero, que es a partir del día de hoy, y el segundo, que es a partir del año siguiente. En este año, lo que tenemos, la obligación que tienen todos los centros de trabajo es implementar una política, difundirla entre los trabajadores y, en su caso, identificar a los trabajadores que hayan estado expuestos a algún evento estresante, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué son estos riesgos psicosociales de los que habla la norma y también el estrés laboral? ¿Cómo se define qué rasgos presenta para que un trabajador que nos está viendo sepa de qué le estamos hablando? Bueno, lo que hace la norma, y creo que es importante mencionarlo, no es una identificación de los trabajadores que están estresados, sino más bien a través de cuestionarios identifica el nivel de factores de riesgo psicosociales a los cuales han estado expuestos los trabajadores. ¿Cuáles son estos? Cargas de trabajo extenuantes, jornadas que de manera constante exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, responsabilidades no limitadas, cuestiones de violencia laboral, por ejemplo, y todo esto lo identificamos a través de los cuestionarios que, por cierto, están anexos a la norma 35 para que los empleadores, con base en estos cuestionarios, puedan saber qué hacer. La norma también establece cuál es el camino que hay que seguir en razón del nivel de riesgo al que han estado expuestos los trabajadores. Ahora, las empresas que no cumplan con esta obligación, que no fomenten este entorno laboral saludable o favorable, ¿a qué se exponen? Bueno, por supuesto a multas, de manera muy concreta, pero comentarte a ti y a todos los televidentes que la Inspección Federal del Trabajo no es una inspección punitiva, es de acompañamiento, y en ese sentido las empresas que reciben a un inspector federal del trabajo pueden tener hasta en 5 oportunidades un seguimiento para dar cumplimiento a la normatividad. Solo en caso de que en un escenario en el que en una quinta visita el inspector federal del trabajo vea que de plano no han hecho nada para mejorar las cosas, solo en ese caso entonces va la multa. Pero es un caso, la verdad, extraordinario, ¿no? Cuando se habla de violencia laboral, que es uno de los conceptos que mencionaba, maestro, es violencia física, verbal, psicológica, y le pregunto, ahí entra también, bueno, supongo que entra el acoso laboral, pero ¿entra el acoso sexual, por ejemplo? El acoso sexual está expresamente excluido de la norma 035. No está aquí en este tema. No, por una cuestión muy lógica que se trata puede ser hasta un delito de tipo penal, ¿no? Claro, entonces, está tipificado de otra manera. Exactamente, entonces está excluido. Y bueno, sí, la violencia laboral se puede dar de muchas maneras, ¿no? Acoso, violencia de tipo, por supuesto, psicológica, verbal, en público, pero también puede ser de manera directa, privada, en fin. Ahora, esta nueva norma, ¿cómo está enfocada? O sea, ¿qué busca? ¿Proteger a los trabajadores? Supongo también para que tengan un entorno y se respeten sus derechos, un entorno favorable, pero también supongo mejorar la productividad de las empresas. Por supuesto, los entornos laborales y organizacionales que son favorables, está demostrado que tienen mejor productividad, y en ese sentido, si bien la norma está orientada hacia los centros de trabajo, a quien busca proteger últimamente es a los trabajadores. Claro, que no sean expuestos a este tipo de situaciones que les pueden dañar su salud incluso. Así es. El estrés puede ocasionar infartos, pero problemas de gastritis, mil tipos insomnio, ansiedad, por supuesto, ¿no? Gente que no duerme porque está estresado por el trabajo. Muchas veces los factores de riesgo psicosociales se ven de una manera un poco etérea, ¿no? Como que no se aterrizan. Y quizá ayuda mucho entenderlos desde la perspectiva de la seguridad y salud de los trabajadores, que puede manifestarse como un accidente de trabajo.
un trabajador que está expuesto a mucho estrés en una línea de producción, pues, por ejemplo, puede equivocarse por el estrés, por el insomnio y lastimarse una mano. Por ejemplo, A ver, aquí ¿no? es importante aclarar, porque hace rato que platicaba yo el tema, lo comenzábamos también en radio, recibimos llamadas de algunas gentes que tienen empresas pequeñas y nos decían, oigan, no entiendo, o sea, yo ya no voy a poder exigirle a mi trabajador que cumpla con su obligación, que trabaje, no se está fomentando, digamos, el que no pueda un empleador ejercer su autoridad. Eso no es el tema, pues. No, de ninguna manera. Se trata nada más de generar entornos favorables Ajá. en los centros de trabajo que repercuten además de manera benéfica en la productividad de los centros de trabajo. Por ahí también he escuchado que los trabajadores van a poder demandar si están estresados en el centro de trabajo y No. de ninguna manera O sea, es el solo alcance si hay conductas o situaciones que excedan, pues, como dice usted, las cargas de trabajo, la organización de los grupos, etcétera. Así es, si identificamos que la empresa, que el centro de trabajo no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en el marco de la ley, bueno, entonces quizás sí podría caber ahí una denuncia, ¿no? Pero no porque el trabajador esté estresado, sino, caray, todos estaríamos Pues todos estaríamos demandando todo el tiempo, ¿no? Porque estrés siempre hay Así en es. el trabajo, es parte del trabajo. Lo que no debe ser es un estrés que rebase ciertos parámetros, ¿no? Así es, que sea una cuestión, digamos, constante y no accesoria a la labor que está desempeñando el trabajador. Entonces, para que quede claro, esta norma es obligatoria a partir de hoy. ¿En qué casos y cuándo va a seguir la siguiente etapa? Bueno, a partir de hoy lo que entra en vigor son básicamente 4 obligaciones. En primer lugar, la implementación de una política de prevención de riesgos psicosociales. En segundo lugar, difundir la información entre los trabajadores. Y en tercer lugar, identificar a los trabajadores que estuvieron expuestos a algún evento traumático. Todo esto, la política y la identificación de los trabajadores, sobre todo que estuvieron expuestos a un evento traumático, lo encontramos como documentos anexos a la norma 35. Esto es, no hay necesidad de los centros de trabajo de contratar ningún gestor, ningún asesor. Nadie que les haga. Nadie. Está en la norma al final. Un ejemplo de política que pueden implementar y adaptar a su centro de trabajo y con eso fácilmente cumplen en su mayoría con la establecido en la Ahora, norma para 35. que la gente que nos está viendo, ya sean trabajadores o dueños de alguna empresa y quieran conocer a detalle esta norma, ¿dónde pueden consultarla? Bueno, el día de hoy habilitamos en la página de la Secretaría del Trabajo, que es gov.mx/STPS, un micrositio en el que publicamos un par de guías para mejor comprensión de la norma 35. Además, en los próximos días, en el portal de capacitación a distancia de la Secretaría del Trabajo, se va a habilitar un enlace con un curso para aquellos gerentes de recursos humanos que, por supuesto, quieran tener una mejor comprensión de la norma. Está ahí. Y, por supuesto, las puertas de la Secretaría del Trabajo para resolver cualquier duda que tengan todos con mucho gusto. Claro, pueden orientarlos para que cumplan con esta normatividad. Bueno, pues ya lo sabe usted. Déjeme decir que aquí en el Heraldo de México ya empezaron a aparecer los letreros donde nos advierten y nos invitan a que denunciemos algún tipo de riesgo psicosocial que detectemos en nuestro ambiente de trabajo. Es decir, todas las empresas van a tener que hacer esto y bueno, pues esto es también el objetivo final, es tener una mejor cultura laboral en el país. Así es, un mejor clima organizacional que además resulta en más y mejor productividad para todos en el Muy país. bien. Maestro Omar Estefan, director de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Salvador, y gracias por informarnos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches.